Buenos días a todos. Quiero hablar de lo que es el, el enojo, lo que es el perder el control por estar enojado, por corajes. Y bueno, una de las cosas que tenemos que darnos cuenta es que cuando perdemos el control porque estamos enojados, el enojo es a veces algo que viene de más adentro. No es algo necesariamente que sucede en el momento. Lo que te sucedió en el momento, lo que te hizo perder los estribos, a veces es la gota que derramó el vaso. Pero muchas veces el enojo es algo que viene guardado, que viene probablemente de semanas, de meses o de años atrás. Tú tendrás una mejor idea, pero por lo general yo creo que en el 99% de los casos cuando alguien explota es porque simplemente era demasiada energía que había estado guardada por mucho tiempo, energía negativa, y que en algún momento obviamente tenía que explotar, en algún momento tenía que acabarse, que decir, ¿sabes qué? Es suficiente, hasta aquí puedo. Una de las maneras como puedes controlar, bueno, la mejor manera diría yo, como puedes controlar el coraje, el enojo, es estar pendiente de él, no estar pendiente de él, sino darte cuenta de cuando empieza a asomarse, cuando empiezas a sentir su presencia, tienes que darte cuenta, y a veces solo tienes unos segundos para darte cuenta de que está presente, de que empieza a salir. Por lo general, 3 o 4 segundos es suficiente y explota. Entonces es muy importante que lo veas, y cuando lo ves, cuando empieces a notar lo que se está formando, no lo trates de contener, porque una de las cosas que es el coraje, cuando hablemos del coraje, hablemos de lo que es estar enojado, ¿no? El coraje, una de las cosas que tiene es como energía atómica. Si la usas de buena manera, puede ser maravillosa. El enojo, el estar enojado con uno mismo, como diciendo, estoy hasta la madre, tengo que salir de aquí, y saber darle el rumbo correcto a esa energía para que te saque de un lugar donde no quieres estar, para sacarte probablemente del trabajo donde no quieres estar y encontrar algo mejor. Para mejorar es bueno. No tengo que darles un ejemplo de lo que es el enojo como energía destructiva, ¿no? O sea, puede ser algo que destruye tu trabajo, que destruye tu matrimonio, de relaciones, te puede destruir la vida completamente si no tienes control de él. Entonces, esa es una cosa que tiene el enojo, es como energía atómica. Si lo empiezas a sentir y lo tratas de contener, igual que como un jovencito de 16, 17 años, también lo va a pelear. Lo va a pelear, y mientras más lo trates de controlar, más va a crecer. Entonces lo mejor que puedes hacer, más bien, es observarlo, darte cuenta de que se está formando, y en vez de pensar en hacer el cambio, sabes que quiero cambiar, no quiero comportarme de esa manera más. En vez de hacer el cambio de esa manera, que es, digamos, como hecho por el libro, exactamente como diría un libro, y es un cambio que vas derecho y de repente, ok, dale vuelta a la izquierda, cambias completamente tu manera de ser, simplemente porque así es como es como pensamos o nos dicen que debe de ser el cambio. No, los mejores cambios llegan cuando nos damos cuenta, cuando conscientemente nos damos cuenta del por qué es bueno cambiar, y ese es un cambio más como de una curva, no es una recta y das vuelta a la derecha o a la izquierda, que es un cambio muy brusco, no, es más bien como una curva, como es el cambio en el que te das cuenta y dices, ¿sabes qué? Me di cuenta que no soy la mejor persona cuando dejo que el coraje se apodere de mí, el enojo se apodere de mí. Me doy cuenta que no puedo hacer las cosas tan bien, no soy tan eficiente en el trabajo, en la escuela, en las relaciones, en donde estés, cuando dejo que el enojo tome posesión de mí. Entonces, eso es darte cuenta conscientemente de que no te está sirviendo, y esa es la mejor manera de cambiar. Esa es la manera de la curva sencilla, fácil y que no se siente tanto. Además, no es tanto porque no sea un cambio brusco, la idea no es
haz una curva, no hagas una curva muy marcada porque es muy brusca, mejor haz una curva que sea larga. En realidad no es por el cambio que sea brusco, no. Es porque cuando cambias cuando cambias porque te has dado cuenta de que lo necesitas, es un convencimiento, es un autoconvencimiento. No es un convencimiento porque dices, bueno, el libro dice o la persona dice o quien quiera que te lo haya dicho, ¿no? Entonces, primero tienes que pensar, tienes que darte cuenta conscientemente de que quieres cambiarlo y lo realizas de esa forma. Otra cosa que tenemos que darnos cuenta es que cuando nos damos cuenta del enojo, siempre y tratamos de empezar a cambiarlo poco a poco, muy suavemente, el enojo igual como un jovencito se va a defender y te va a empezar a decir de palabras y te va a empezar a decir de cosas que son los pensamientos, te va a empezar a atacar con pensamientos que te va a decir, pues de cuándo acá crees que eres capaz de controlarme, de cuándo acá crees que eres capaz de volverte una persona tan buena como para hacer este trabajo, desde cuándo sientes que puedes tener ese tipo de éxito, ¿no? Si cambias. Entonces tienes que pensar y te va a recordar, acuérdate aquella vez que echaste esto a perder, acuérdate de aquella vez que esto te salió mal, acuérdate. Todo eso, todos los pensamientos que te vienen en la cabeza te va a tratar de decir que eres un pobre pendejo, que eres un pobre diablo, que no vales madre. Y todo eso, lo único que tienes que hacer eso simplemente lo que es como estás borracho de coraje. En vez de estar borracho de alcohol, cuando te emborrachas y dices estupideces, bueno, ese es el coraje hablando. Estás emborrachado de coraje y es el coraje hablando. Entonces, lo único que tienes que pensar es que esas palabras, esas cosas, esos pensamientos que están pasando por tu cabeza no son más que eso. Son simplemente pensamientos. Es el pensamiento, es el resultado de una colectividad, de un acondicionamiento social, porque es lo que la gente piensa, es como la gente piensa, no como la gente piensa de ti, es como tú crees que piensan de ti. Y si es lo que piensan de ti, te lo han dicho, pues eso vale madres, te debería valer madres. Pero ¿por qué? Porque la mayoría de gente piensa de esa manera de sí mismos. Y últimamente el condicionamiento social siempre es algo de lo que te debe valer madres. Siempre es algo que debes decir, ¿sabes qué? Es lo que yo quiero hacer. No es lo que la demás gente quiere para mí. Y cuando tienes esos pensamientos en tu mente, es simplemente el acondicionamiento social lo que te está hablando. Es la sociedad la que te está diciendo ese tipo de cosas. Y lo único que tienes que pensar son solo pensamientos, simplemente. No son hechos, son solo pensamientos. Entonces, las dos cosas que en realidad tienes que poner atención es la primera, tienes que ser consciente de cuando sientes ese coraje, cuando sientes el enojo que empieza a formarse. Tienes que ser consciente de eso. Y la segunda es que tienes que pensar que tienes que prepararte porque obviamente va a venir un contraataque del coraje que te va a empezar a tirar bombazos en palabra te va a tratar de hacer menos, te va a tratar de hacer sentir mierda. Y lo único que tienes que decir, ¿sabes qué? Esos son solo pensamientos. Son solo pensamientos que se han formado en mi cabeza a través de tantos años de acondicionamiento social. Y no es la realidad, no es tu realidad. Tu realidad tú la haces tú mismo. Entonces, bueno, acuérdate de esos dos puntos muy importantes, ¿ok? Espero verlos mañana. Les deseo lo mejor, dale un like, suscríbete a mi canal y bueno, que tengan un buen día. Te amo, mamá.